Eh, un ratito. Ya está grabado. Ahí vino Ranari. Bien, para comentarle un poco la temática del día de la clase de hoy, ¿verdad? La primera de tres que vamos a tener de esta manera, ya lo habíamos hablado en clase, ¿verdad? Entonces, vamos un poco a aprovechar esto. En realidad, siempre basamos en clase, desde la teoría llevamos a la práctica, damos ejemplos así, ¿verdad? Pero como les había comentado, perdón, en la clase anterior, de que como las circunstancias se dan de esta manera, entonces vamos a aprovechar y darle un buen sustento teórico, aunque parezca medio tedioso, ¿verdad? Y culminar ya, perdón, en la unidad número 2 desde la teoría. Entonces, en las clases siguientes y las que vienen ya vamos a tratar de llevar un ejemplo práctico, lo que vamos a un poco hablar en el día de hoy y en las clases anteriores también, en la unidad 1 también y esta que es la unidad 2, tratar de terminar entonces desde el lado teórico. Entonces la temática del día de hoy es terminar un poco la clase anterior que tuvimos. Les voy a tratar de pausar un poco, les voy a mostrar un material eh, que ya tengo acá preparado. Podemos de repente hacer una pausa y de 2 3 4 otra vez 5 minutos, comentar un poco sobre aquello y después vamos a vernos con lo más pesado un poquitito, con la teoría un poco y para ir cerrando un poco ya la clase del día de hoy, ¿verdad? Esa es la idea que de repente tengo, ¿verdad? Cualquier consulta que ustedes tengan mientras yo vaya exponiendo, sin problema ustedes me pueden levantar la mano, ustedes ya manejan esto, ¿verdad? Entonces, sin problema para tratar de, si tienen algunas dudas, algunas consultas referente al contenido que vamos desarrollando. Entonces, esa es la idea que tengo para el día de hoy. Y finalmente les voy a dejar después de esto, que no creo que se extienda mucho, ¿verdad? Eh, Dejar un trabajo eh, en la plataforma, un mapa conceptual que tiene fecha de vencimiento hoy, solamente por ser una clase de esta manera, entonces, para que compensemos la carga horaria más o menos que tendríamos que tener en aula. Entonces, va a tener fecha de vencimiento hoy mismo otra vez. Es un mapa conceptual como la que solemos hacer de repente en clases cuando desarrollamos teoría. ¿Está bien? Sí, profe, Ah, no hay problema. excelente. Más tarde le voy a pedir para que nos saquemos las fotos, ¿verdad? Todavía no por ahora, ¿verdad? Un ratito nada más. Ay, voy a un poco... Bueno, ya hice, ya menos mal que es una presentación en PowerPoint nomás, porque si no, ya le puse sin sonido. No importa eso. Se ve esta presentación, ¿verdad? ¿O no se ve? Consulto. Profe, se ve. ¿Se ve? Sí. Excelente. Ahí alguien quiere entrar, ya no sé quién es. Bueno, de esto lo que tenía miedo un poco de que traten un poco de entrar cuando ya tengo la pantalla completa porque no me permite ver al costadito, ¿verdad? No importa, ya estamos en esto, ¿verdad? Muy bien, habíamos entonces hablado la clase anterior, ¿verdad? Bueno, le antecedía la planificación estratégica o la planeación estratégica. Dimos unas cuantas conceptualizaciones acerca de los mismos, ¿verdad? Después miramos lo que era el presupuesto, ¿verdad? En la clase anterior tratamos de definir y no sé si alguien más o menos me quiere ayudar. ¿Alguien se acuerda de lo que era un presupuesto para empezar? Con nuestra palabra, si por ahí alguien está conmigo y quiere ayudarme en ese punto.
¿Quién se anima? Todo lo que se va a gastar. Muy bien, todo lo que se va a gastar. ¿Qué más podemos decir? Aparte de Paola, no tengan miedo. Nosotros estamos en clase como siempre, ¿verdad? Algo más que nos acordamos de lo que habíamos hablado en clase. ¿Qué es presupuesto? ¿Algún tipo de presupuesto? Muy bien. Parece que no hay, ¿verdad? No importa. Vamos a tratar de rememorarlo, ¿verdad? Era una planificación, ¿verdad? O era una proyección, o es una proyección. En realidad, el presupuesto es una proyección para el mañana, ¿verdad? La definición exacta era plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en términos financieros, porque decíamos que todo lo que nosotros establecemos así se tiene que traducir en términos financieros, ¿verdad? Que debe cumplirse, dice, en un tiempo determinado y bajo ciertas condiciones previstas. O sea que yo preparo ciertos números, ¿verdad? Y decíamos nosotros, la manera de hacer más o menos ya tenemos que tener el camino que andar. Por eso dice bajo ciertas condiciones previstas, o sea que se preestablecen. Eso era el presupuesto en realidad. Después se dividía en dos grandes grupos en la cual casi terminamos de trabajar en la clase que pasó, ¿verdad? El jueves anterior, y era el presupuesto primero maestro, ¿verdad? El gran presupuesto se llama presupuesto maestro y se subdividía en dos grandes grupos, ¿verdad? Uno era de operación y el otro eran, ¿se acuerdan o no? Si me quieren ayudar, están ahí, ¿verdad? ¿No se acuerdan? Les escucho. ¿Puedes Igual si no se repetir, acuerdan. por favor? Sí, que el presupuesto le llamamos el plan maestro, o había un presupuesto maestro, ¿verdad? Después se dividía en dos grandes grupos eso, ¿verdad? O sea que dentro de un grupo había varios tipos de presupuesto, ¿verdad? La primera era de operación, ¿verdad? Y la segunda que le sucedía después, si alguien se acuerda del nombre o no, ¿qué tipo de presupuesto era? Operación y, si no nos acordamos no hay problema, se llamaba financiero, ¿verdad? Y lo que nosotros vimos en la clase anterior era el presupuesto de operación, ¿verdad? Que es toda la primera parte de la proyección financiera, ¿verdad? Entonces, o sea que, perdón, de la proyección de la producción antes de los impuestos y repartos y compañía. Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Y más o menos de qué se trataba el presupuesto de operación, o sea, qué tipo de presupuestos otra vez comprendía aquello. Habíamos dicho, no hicimos un trabajo todavía sobre aquello, pero hoy vamos a tratar de hacer y ahí vamos a rememorar un poco. Estaba primerito el presupuesto de las ventas, ¿se acuerdan, verdad? Habíamos hablado en clase que es lo primero que se hace, establecer, ¿verdad? El proyecto del presupuesto de ventas, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones, a ciertas condiciones previstas también, ¿verdad? Después empezamos a analizar lo que es la producción, ¿verdad? Y ahí ya entra ya, ¿se acuerdan, verdad? La requisición de la materia prima, ¿verdad? De la mano de obra. Vamos a mirar también de los gastos indirectos de fabricación, ¿verdad? Entonces, la materia prima, lo que vimos luego, ¿verdad? Vimos inventario, que más o menos qué teníamos que comprar, ¿verdad? Cuándo teníamos que comprar y toda esa cuestión. Entonces, lo que vamos a hacer, como les decía, perdón, en esta primera parte es tratar de terminar o por lo menos conocer desde el concepto, la definición, todos estos presupuestos que incluyen el presupuesto de operación, ¿verdad? Y vamos a lo que a nosotros le llamamos presupuesto de la mano de obra directa, que nosotros ya conocemos y lo habremos ya también hablado en clases anteriores, perdón, ¿verdad? Y siempre decimos, damos el ejemplo de lo que es la producción en realidad, o la fabricación de productos, perdón, ¿verdad? Pero en nuestro entorno hay empresas que se dedican más a otros tipos de eventos más que la fabricación de un producto, pero también la misma tienen en realidad mucho de mano de obra, mucho de gastos indirectos de fabricación, ¿verdad?
capaz que la materia prima no tenga, ¿verdad? Pero sí es la adquisición de un producto, por ejemplo, que se va a vender, ¿verdad? Entonces, y también la mano de obra directa, por ejemplo, si vamos a una empresa que se dedica a hospedaje, hoteles, por ejemplo, ¿cómo sería su mano de obra directa en realidad, ¿verdad? Entonces, ya lo definimos, ya conocemos nosotros lo que es una mano de obra directa, pero en esta ocasión es mirarlo desde el lado del presupuesto, de la preparación del presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que busca? Trata de diagnosticar, dice, las necesidades de recursos humanos, básicamente en la mano de obra directa. Y cómo actuar de acuerdo con dicho diagnóstico para satisfacer los requisitos de la producción planeada. Como decíamos, primero tenemos la venta, la proyección, ¿verdad? Después tenemos la producción. Y ahí lo que más o menos miramos y vemos el tema de la mano de obra, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que vamos a necesitar o qué tipo de mano de obra vamos a necesitar para fabricar ciertos tipos de productos? Entonces, eso es muy necesario. Entonces, preestablecer de acuerdo a la producción que vamos a tener. Dice, debe permitir la determinación del estándar en horas de la mano de obra para cada tipo de líneas de producto. Entonces, miramos qué tipos de producto vamos a fabricar y dice ahí más o menos el estándar de la mano de obra, dice. Entonces, yo más o menos tengo que calcular cuánto tiempo de trabajos de mano de obra y qué tipos de mano de obra, o si queremos llamarle manufactura, voy a necesitar para producir cierta cantidad de cierto bien, ¿verdad? Y también decía en ese sentido la calidad, ¿verdad? O sea que qué tipo de profesionales o de técnicos vamos a necesitar en ese aspecto, ¿verdad? Y eso tengo que llevar muy en cuenta. Esto tiene cierta relación o directa relación, perdón, con el producto que vamos a fabricar. Por eso se llama mano de obra directa, ¿verdad? No, por ejemplo, los costos indirectos, ¿verdad? Que de repente hay personas dentro de una entidad que no tiene relación directa con el producto o servicio que prestamos, ¿verdad? Y nosotros pusimos muchas veces la universidad donde estamos como ejemplo. Entonces, por ahí no tiene directamente una relación con el producto, con el servicio que se presta, pero finalmente es un costo. Así como decía Paola al principio, todo lo que se gasta, ¿verdad? Finalmente todo tiene un precio, ¿verdad? O una unidad monetaria, ¿verdad? O si queremos llamarle, ¿verdad? Números financieros. Entonces, también eso se tiene que pagar. Muy bien. Una vez hecho lo anterior, para cada línea, decíamos en la clase anterior también, ¿qué significa cada línea? Cada especie de producto, ¿verdad? Se puede apreciar si el personal con que cuenta dice la organización es suficiente o planear nuevas contrataciones especificando el número y la característica de las personas necesarias. O sea que yo ya tengo que saber si las personas que yo tengo son suficientes para realizar dicha actividad o de repente tengo que contratar más personales o qué tipo de profesionales o personales para tal efecto. Una vez calculado, dice el número de obreros requeridos, se debe determinar cuánto costará esa cantidad de recursos humanos, decíamos nosotros, horas de trabajo, pero eso se convierte en unidades monetarias porque se le tiene que pagar a las personas. O sea, dice traducir el presupuesto de mano de obra directa expresada en hora estándar o en número de personas y calidad, o unidades monetarias, es decir, calcular el presupuesto del costo de la mano de obra. Nosotros, por ejemplo, le llamamos horas de trabajo, pero finalmente a lo que a nosotros nos va a interesar es el monto que vamos a tener que pagar a las personas por ese trabajo. Y finalmente decíamos, todas las empresas trabajan para un fin común, ¿verdad? Lo primero, que es producir, o sea que, perdón, generar utilidad y rentabilidad. Lo que la empresa quiere, todas las empresas, o en su mayoría por lo menos, quiere ganar dinero. Entonces, ahí está el tema del costo-beneficio, ¿verdad? El ingreso-egreso, toda esa suma que nosotros hacemos, solemos hacer y vamos a seguir haciendo para saber si de repente cuánto conviene trabajar en aquel tipo de trabajo y cuánto conviene invertir en aquello. Muy bien, vamos a mirar entonces, después de ver la mano de obra, lo que es los gastos indirectos de fabricación, ¿verdad? O de fabricación indirecta. Debe elaborarse con la participación de todos los centros de responsabilidad del área productiva que efectúan cualquier gasto productivo indirecto. O sea que toda la empresa, ¿verdad? Toda la empresa, no sé si alguien le quiere un ratito, perdón. Voy a tratar de dejar de compartir y volver a entrar. ¿Saben por qué? Porque está ahí un compañero, no sé si quiere entrar, parece. Ahí está. Araceli, ahí le vamos a admitir, vamos.
compartir nomás otra vez. Y pues si tengo en la sala de espera a alguien, perdón. Nosotros creo que podemos aceptar la... Le pueden. Entonces van a hacer por favor ese trabajo por mí para que de Dale. repente podamos continuar tranquilamente. ¿Verdad? A ver, a ver. Decíamos entonces, estábamos entonces en lo que es el gasto indirecto. ¿Verdad? También tiene un precio. ¿Verdad? Después vamos a ver lo que es gasto de administración y eso también, ¿verdad? Todo, hasta los papelitos de repente que tiramos en la empresa, tiene un costo para la entidad en realidad. Entonces, ¿de dónde hicimos la dinámica? Creo que el semestre anterior, ¿verdad? ¿De dónde salía en realidad para que se cubra esos costos, esos gastos en realidad? ¿Verdad? Sale del producto que nosotros vamos a producir y vender en realidad. Muy bien. Ahí más o menos termina lo que es la primera parte, o sea que el presupuesto de operación como les había comentado. ¿Verdad? Vamos a volver a salir. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, todo eso vamos a preparar, pareciera que es medio compleja, ¿verdad? Desde la teoría, pero llevando al ejemplo es mucho más práctico en realidad, ¿verdad? Pero sí, todo en términos financieros es lo que nosotros vamos a hacer. Les decía yo, porque en realidad damos teoría sobre esto. Tratar de darle una base y entender un poco de qué se trata cuando dice presupuesto o cómo vamos a preparar presupuesto. Porque el día de mañana seguramente podemos estar en un lugar donde nos pidan planificar, por ejemplo, o estar en una encargaduría de un departamento X. Entonces nosotros tenemos que tener esas herramientas un poco para entender y tener esa dinámica por lo menos de preparación para el presupuesto, cualquier tipo de presupuesto en realidad. Muy bien, ahora quiero compartir con ustedes, quiero que atiendan bien, porque después de terminar este material vamos a esperar por lo menos unos minutos de descanso para que después podamos hablar juntos. Vamos a vernos, prepárense después, vernos un poco y hablar un poco de este video porque es una base de lo que todo lo que estamos dando sobre el presupuesto, ¿verdad? Voy a ver si la tecnología me permite y voy a irme un poco acá. Vamos a incluir el sonido. Ventanas. No. Un ratito nada más. Vamos a ver si lo que tengo en pantalla se puede ver nomás así. Vamos a cerrar. Compartir. Y a minimizar. Discúlpeme un ratito. Esta no es una hora buena para que la tecnología no me ayude. Tratar de minimizar este. ¿No ven esto? Un video por proyectarse, pregunto. No, profe. Bueno, vamos a buscar entonces. ¿Dónde está el error? Here. New. Pasa que tengo 7 ventanas abiertas, pero no encuentro mi video ahí. Vamos a tratar con la pantalla entonces. Otra vez, solamente que me lleve a esa al PPT y no me gusta. Lo que yo les quiero mostrar es un video. Ah, ahí sí puede ser. Ahí sí. Otra vez no. Sí, profe, ahora. Ahora sí. Muy Ahí bien. sí. Profe,
Excelente. La edad a veces nos juega una mala pasada. No importa eso. Siempre aprendemos. Vamos a tratar de escuchar y hablar de esto después, ¿está bien? Si tienen algo para anotar ahí, si quieren, sin problema, ¿verdad? Ya vamos haciendo nuestro mapa conceptual que después vamos a tener que utilizar, ¿está bien? Empresarial. El presupuesto empresarial es una herramienta que manejan las grandes corporaciones donde a través de grandes operaciones y grandes cálculos se hacen proyecciones de lo que posiblemente se transforme en los egresos, mis gastos y mis ingresos, que son mis ganancias, en función de un plan concebido. Todo esto se desarrolla en un tiempo determinado. Es una estrategia que se desarrolla a través del análisis de cálculos matemáticos y de estadística que nos permiten darle un valor a todas las partidas contables que se manejan dentro de una organización. Todo esto con el fin de estimar los recursos y medios necesarios para traducir lo que los especialistas y accionistas diseñaron en la planificación inicial. El presupuesto, igualmente, se puede decir que es una herramienta que nos permite detener o controlar desviaciones, ya que es una estrategia que se desarrolla de cara al futuro. Y como es de cara al futuro, maneja espacios de tiempo que nos permiten predecir situaciones, por lo cual podemos evitar contratiempos y trabajar en función de ellos. Igualmente, hay una serie de recursos que van a ser consumidos a través del tiempo mediante la planificación, y esto nos permite aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten. Igualmente, hay una serie de finanzas que se deben de manejar y el presupuesto nos permite preestablecerla. Se define la inversión y las fuentes de financiamiento para llevar a cabo el proyecto destinado. Con el tiempo, el presupuesto se convierte en un mecanismo, o mejor dicho, en un medio que nos permite diagnosticar, prevenir y controlar situaciones. Minimizamos el riesgo, creamos un límite razonable de gastos y costos, afianzamos políticas para que cada quien sepa lo que va a hacer, cuantificamos todos los recursos y medios que vamos a obtener y a desarrollar, y una interdependencia entre departamentos. También el presupuesto empresarial maneja objetivos: maximizar utilidades, mantener una liquidez financiera, coordinar actividades y facilitar la toma de decisiones en la subordinación. Igualmente, nos permite crear controles a través de la revisión del real contra el presupuesto. Se anticipa a posibles acontecimientos, trabaja en acciones en función de los objetivos, maneja una visión en conjunto de toda la organización y corrige y previene situaciones. Una pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo se logra todo esto? Es decir, ¿cómo se elabora el presupuesto empresarial? Igualmente tiene unas fases que deben de cumplirse.
La primera, comunicar. O sea, una vez se diseña el plan, se debe comunicar a toda la directiva lo que se pretende hacer. Ellos van a permear toda esa información a los demás miembros y departamentos de la organización a través de la distribución del plan. Luego, obteniendo el plan, expertos se encargan de cuantificarlo según eventos anteriores. Una vez se tengan todos los pedazos y fases del plan, estos se consolidan para obtener un solo monto o una sola visión. Luego, una vez terminado, a medida que van comenzando el plan, se van haciendo las revisiones y controles del mismo. Espero le haya gustado. Esto es todo por hoy. Esperemos el segundo tutorial que dentro de poco lo estaré desarrollando. Hasta luego. Muy bien. Se pudo más o menos escuchar bien, ¿verdad? Sí, profe. Muy Profe. bien. 19, 17, ¿qué tal si 20 por ahí? Se arregla un chiquitito, ponen en su celular, prendemos nuestra cámara, salimos una foto y después vamos a hacer un comentario sobre esto, grupal, para nuestra asistencia. ¿Está bien? ¿Les parece? Dale, profe. Ahora nomás, profe. ¿Para qué pico Oh. 3 minutos vamos a esperar? Muy bien, me encanta. Vamos entonces. Estoy comiendo. Y Vamos yo que quiero vamos. comer en 3 minutos. Bueno, pónganse de acuerdo. Esperando a la timia la ver la cara, aunque sea. Ay, qué castrosos. Les espero yo. Bien, podemos continuar, ¿verdad? ¿Si les parece? Pero sí. Ahora sí, profe. Les veo y les escucho. A todos. Nomana, Sí se profe, puede. para que pico escuchar luego. Todos. Estamos que vamos. Estamos en clase nosotros. Vamos a hacer que esto sea participativo. Después se viene la segunda parte un poco
poquito más cargada de teoría. Después ya les prometo que nunca más así tanta teoría, ¿verdad? Mejor que sea teoría. No, tiene que Bueno, tener sus números financieros, tiene que tener. No hay de otra. ¿Quién se escapó? Los demás. Mati, Lari, Sergio, Araceli, ahí le estamos esperando a usted. Muy bien. Vamos que vamos. Prendan su cámara, vamos a salir una Ponele buena foto. ausente a los que nos prenden su cámara, profe. Sí, la vamos a castigar. Muy bien. Qué risa había sido. ahí con Matías. Matías todo el tiempo tiene que estar prendido. Sí, no, es solamente para su foto. Lari, Sergio, ¿están por ahí? Nada, Diego, activa. Él no nos ve, parece. No, 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 Ana, activa, entonces vas a sacar ya la foto. ¿Qué? Ahora Para salir la foto. Paola se enojó y se fue ya. Prendan su cámara, vamos a salir una buena foto, vamos a sacar, por favor. Después para que yo les escuche y continuamos. Me falta Marcos, Tapari. Ponele, no me llama profe. Sí, ya. Pueden sacar con su celular el screen, ¿verdad? Por favor. Ahí está. Larissa se escapó. No terminó de comer en 3 minutos. Y Natalia se ríe con su productor. Qué buena vida, Sergio. Me encanta. Bien, ahora les quiero escuchar en el caso de que se pueda, ¿verdad? Que pudimos recoger de aquello. Si recogimos algo. Después para pasar a la segunda parte un poquito más pesada, pero después para liberarle ya también. Según yo entiendo, profe, es una planificación que se hace a futuro. Ujú. Muy bien. Para ¿Qué más y qué que más? futuramente puedan, para que futuramente puedan ser los egresos de una empresa. Los Ujú. ingresos o egresos. Muy bien. Ingresos y egresos. Muy bien. Me gusta eso. Ingreso, egreso. Ya anoté lo yo. Este es mi pizarrón ahora. ¿Quién más? Fuerza, chicos. Ustedes son casi colegas míos, ¿verdad? Entonces, yo sé que ustedes saben mucho. No tengan miedo para hablar. O Paola y Leticia ya dijeron todo. Un presupuesto hace que evite desvíos. ¿Qué pasó? El presupuesto hace que evite los desvíos. Muy bien. Ah, Pero yo pregunto ahí mismo a los compañeros, ¿verdad? En el caso de que yo haya presupuestado, ¿me garantiza que no haya desvío o no? A todos le pregunto. No. Yo creo que igual no me puede pasar. Ujú. Y para eso existen los departamentos de control, ¿verdad? Bien. Si yo llego No, a... ¿Te escucho? funciones. ¿Qué pasó? Perdón.
Ayuda con la toma de decisiones. Sí, fundamentales. Ayuda para la toma de decisiones. Ahí va la pregunta. Entonces, si yo, por ejemplo, llego a hacer un presupuesto, si yo soy quien organiza, me piden a mí, yo elaboro una planificación para una entidad. Entonces, había algunas características, unos ítems que de repente uno tenía que tener en cuenta para que eso se lleve a cabo, por ejemplo, ¿verdad? La comunicación de aquello, ¿verdad? Después hablaba en una parte de la visión, ya dijimos también en la clase anterior, ¿verdad? De las empresas, ¿verdad? Y a través de la visión se establece la misión y las estrategias de repente que uno va a tomar para enfrentar al mercado. Ahí decía la palabra desvío, él pareciera que es una palabra amorfa, simple, ¿verdad? Pero en realidad, en todas las empresas, ¿verdad? Hay problemas. Yo les preguntaba, ¿hay problemas en la empresa? Claro que hay problemas en la empresa. Entonces, vamos a hablar de cualquier índole de problema. Y definimos un poquitito lo que era, por ejemplo, los gastos indirectos de fabricación. Y ahí nos quedamos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pareciera que si se pierde una pequeña cosa de una empresa, ponerle, no sé, a una parte de la grifería, de sanitario, si rompemos, si no cuidamos, pareciera que no es nada, pero eso es perjudicial para la empresa. Vamos a suponer que ahí dijo la compañera también, creo que Leticia fue ingreso-egreso, ¿verdad? Eso no estaba preestablecido en el egreso que yo tenía. Ya planificado, ya se hizo, se aceptó todo el presupuesto, pues tenía que también pasar por los directivos, todos se tenían que comprometer, entonces planificamos nosotros y aunque hayan pequeñas minorías de gastos eh, externos, ¿verdad? O por motivos externos, entonces eso también es perjudicial para la empresa. ¿Y qué es lo que hace? Le hace ganar menos a la empresa. Entonces, todos los detalles, pareciera que nosotros, por ejemplo, tendemos a mirar nomás, por ejemplo, el departamento de venta o cobranza, ¿verdad? No hay ganancias porque no se vende, ¿verdad? Pero en realidad muchas veces puede que se venda mucho, pero todos los departamentos que lo anteceden, si fuera de producción y venta, entonces se tiene que concatenar entre sí, todos tienen que trabajar en un mismo sentido, en un mismo objetivo. Entonces, cuidar todos esos detalles, ¿verdad? Y tratar de que se trabaje, perdón, de manera eficiente en las empresas. Eso es lo que se busca. Entonces, de la menor manera posible, entonces, que se produzcan esos desvíos, si queremos llamarle, ¿verdad? O esas pérdidas, ¿verdad? Entonces, pasa, le ponía yo, por ejemplo, como ejemplo, gastos indirectos. En talento humano también pasa, muchísimo eso, ¿verdad? Y nosotros tuvimos ejemplo, por ejemplo, en clases de compañeros, no hace falta entonces mencionar hoy el nombre, ¿verdad? O los nombres, perdón, donde personas entre sí no trabajan de manera coordinada. Entonces, ¿qué eso es para la empresa en realidad? Eso es una pérdida para la empresa. ¿Por qué? Porque la compañera ya le estaba enseñando muchísimo a la otra compañera, ¿verdad? Y la misma no aprende. Por ella tiene que hacer su trabajo y hacer el trabajo de la otra persona también. Eso también es una pérdida en cuanto a la capacidad de producción que se tiene en la empresa. Y eso, por ejemplo, es en cuanto a la prestación de un servicio, pongamos lever. Y si fuera, por ejemplo, una producción en cadena, pero imagínense, por ejemplo, el no cuidado de una maquinaria, por ejemplo, una empresa que produce producción en cadena. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, si fuera una empresa, no vamos a llamarle por nombre, pero sí el rubro, una tabacalera, por ejemplo. Había tabacaleras que trabajaban las 24 horas del día. Ahí yo pregunto, ¿verdad? Es retórico porque para que no se extienda mucho, ¿verdad? ¿Hay personas que te va a trabajar 24 horas corridos al día, todos los días? No, ¿verdad? Es imposible con una. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese sentido? Hay varias personas que manipulan esa maquinaria. ¿Y qué pasa si una de las personas que manipula aquella maquinaria eh, no cuida los detalles, por ejemplo, no le hace mantenimiento, pongámosle, o no hace trabajar de manera debida? ¿Qué pasaría en ese aspecto? Entonces, sería perjudicial, perdón, puede que se descomponga mucho antes de lo previsto. Entonces, le perjudica también a todas las empresas. Por ende, si nosotros queremos tener eficiencia dentro de las entidades, ¿verdad? O si, perdón, si las empresas quieren ser eficientes, ¿verdad? Y quieren aumentar su utilidad, tienen que tener mucho cuidado en el tema de sus costos, ¿verdad? Y cuando decimos sus costos,
todo esto que estamos hablando y nosotros le estamos llamando hoy en día presupuesto, ¿verdad? Y decía ellos, ingresos, y si queremos llamarlo también egresos, todos esos detalles se tienen que cuidar, ¿verdad? En las unidades subsiguientes vamos a mirar después de que no solamente uno gana vendiendo más caro el producto, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es lo que se insiste con nosotros en que estudiemos una materia de costo, ¿verdad? En demasía luego estudiamos, ¿verdad? En todas las universidades empresariales se enseñan en demasía costo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día, con la competencia que hay, el nivel de competencia, la globalización, ¿verdad? De productos similares, de actividades similares, de servicios similares, entonces lo que se busca es de repente, si nosotros vendiéramos a un precio un poquitito más caro, ¿qué es lo que vamos a perder? Capaz que perdamos la clientela ahí, ¿verdad? O de repente si bajamos la calidad del producto también, ¿qué pasaría en ese sentido? Entonces, se busca abaratar el costo, no perdiéndole la calidad. Eso es muy importante también, ¿verdad? Si vamos a hablar de servicios profesionales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, el día de mañana vamos a ser contadores, vamos a trabajar en un despacho, en nuestro propio despacho. Yo digo, IRP, muy bien, tiene otra actividad, le vamos a cobrar, no sé, 300.000 honorarios. Muy bien, trabajamos de esa manera. Pues viene uno, otro, otra, ¿verdad? O como el profesor viene y le dice, yo te voy a cobrar 150 o 180, no. O la mitad de lo que te cobra tu contador o tu contador. Pero puede ser que yo no le ofrezca un servicio de calidad y finalmente el cliente, en ese caso, ¿verdad? Si vamos a servicios, salga perdiendo también conmigo. O sea que en realidad el cliente es el que va a perder más. ¿Por qué? Porque en vez de comprar un servicio de calidad o pagar un servicio de calidad, tuvo que adquirir otro servicio, ¿verdad? Que no era tan, un contador, ¿verdad? Que no era tan cuidadoso, ¿verdad? Y le lleva la multa, y le lleva hasta contravenciones que saltan hoy en día. Entonces, es muy importante entonces el cuidado del costo que tenemos. Volvemos a eso nomás. Por eso yo siempre le digo, tratamos de hacer la comparación, porque todos los libros de costos, ¿verdad? Hablan un poco de lo que es la producción en realidad, la fabricación de un artículo, de un producto. Habla de los elementos de costo, ¿verdad? Pero sí nosotros tenemos que contextualizar, estamos obligados a llevar a lo que es, por ejemplo, el ámbito empresarial que está en nuestro entorno, ¿verdad? Y hicimos, creo que una dinámica en la clase anterior, quién vende y quién no vende por aquí, ¿verdad? Pusimos hasta una ubicación geográfica. Entonces, si miramos empresas que producen nomás, es medio difícil. Entonces, si vamos a servicios, por ejemplo, ahí es mucho más fácil de repente de observar. Y todos los elementos de costos también se visualizan en aquello. Como les decía, capaz que la materia prima no tienen, ¿verdad? El material de repente que pone así un pedacito, pedacito, pedacito para fabricar un producto X no lo tienen. Pero sí tienen algo que se llama producto que ellos compran, ¿verdad? Después le cargan ciertas situaciones, ¿verdad? Y ahí vuelven a vender ese producto. Si fuera un producto, por ejemplo, perdón, una empresa que se dedique a la compra y venta de productos, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Consulta hasta ahí? Nada, profe. Muy bien, porque después yo le voy a hacer mucha consulta antes de cerrar. Un ratito nada más. Voy a tratar de buscar la última parte de los presupuestos, que es un poco larga. Vamos a tratar de ir medio rápido. No se preocupen si no comprenden bien, porque esto vamos a trabajarlo después con ejercicios y números. La idea es, como les decía, tenerlo desde la teoría. Un ratito voy a ver si puedo poner pantalla completa. Muy bien. Se ve esto, ¿verdad? Les escucho. ¿Se ve la proyección en PowerPoint? Sí, profe, se ve. Muy bien. Ahí sí vamos quedando. Entonces, decíamos, comprendía dos etapas. El tema, tiendo a mover la mano siempre y a cada vez se parece que sale de la cámara. Comprendía dos etapas principales, la cual nosotros llamamos primero presupuesto maestro. Operación vimos en la primera parte y ahora vamos un poco a hablar de la segunda parte, que es el presupuesto financiero. Antes de todo, luego, lo que le antecede al presupuesto financiero es el presupuesto de operación.
Primero tenemos que hacer todito lo que es nuestro presupuesto de operación para de repente proyectar nuestro estado financiero. Y muchas veces nosotros escuchamos así, seguramente en las clases, con los futuros colegas, con los compañeros, con algunos profesores, hablan por ejemplo de estado de resultado presupuestado, estado de flujo de caja proyectado, efectivo proyectado. Entonces, todas esas cuestiones un poco vamos a tratar de mirar y después algunos lo vamos a tratar de resolver con ejercicios prácticos en clase. Entonces, la última parte del presupuesto para nosotros se llama, dice, financiero. Dice que con esto debe culminar, dice, con la elaboración de los estados financieros presupuestados. También vamos a presupuestar entonces nuestro estado financiero, dice, que son el reflejo, dice, del lugar en donde la administración quiere colocar a la empresa, así como cada una de las áreas de acuerdo con los objetivos que se fijaron para lograr la situación global. Muy bien, vamos a mirar más. La esencia, dice el presupuesto financiero, surge de la información generada del presupuesto de operación, como yo les dije. Todo lo que a mí me generó el presupuesto de operación voy a tratar de utilizar para proyectar mi presupuesto financiero. Es necesario, dice, considerar que son tres grandes planes, lo que engloban un modelo de planeación. Primero, el plan de mercados, de la requisición de insumos, ¿verdad? Y el financiero. Los dos primeros, dice, constituyen la base para elaborar el presupuesto de operación de mercado. Decíamos, ¿por qué? Porque primerito nosotros dijimos que teníamos que saber las ventas más o menos que los vamos a hacer. Y después dice requisitos de insumos. O sea, que qué es lo que nosotros vamos a necesitar para fabricar todos esos productos. Y finalmente termina, dice, con la elaboración del presupuesto financiero. El presupuesto de venta, el costo de producción y el de gasto de operación producen el estado del resultado presupuestado. En síntesis, dice, el presupuesto de operación da origen al estado del resultado presupuestado. Muy bien. Dentro del presupuesto financiero hay algo que nosotros vamos a tomar muy en serio y lo vamos a trabajar en demasía. Algo que se llama el presupuesto de efectivo. ¿Qué es el presupuesto de efectivo en realidad? Dice, se podría definir, dice, como un pronóstico de las entradas y salidas, así como alguien me dijo, creo que Leti fue, ingreso, egreso, que diagnostica, dice, los faltantes o sobrantes futuros y en consecuencia se obliga a planear la inversión de los sobrantes y la recuperación, obtención de los faltantes. ¿Qué significa eso en términos comunes? La proyección, ¿verdad?, de la disponibilidad que yo voy a tener en todo ese tiempo, ¿verdad?, de ejecución presupuestaria. Vamos a suponer que pusimos en clase también un ejemplo de un año de proyección. Puedo yo prepararlo por mes, trimestres, anuales o como fuera. Semanal también, pero eso creo que ya va a ser medio difícil. En síntesis, yo ya preparo ya de acuerdo a la proyección que tengo, qué es lo que voy a tener disponible y qué es lo que no voy a tener disponible. Y ahí dice algo muy importante, dice, la inversión de los sobrantes. No es que yo digo, este mes yo vendí por 3 millones, por poner un ejemplo, y yo compré por 500.000. Un ejemplo básico, 2.500.000 me sobra y voy a guardar todito esa plata. Les decía yo que también el dinero, que después vamos a ver también, tiene un costo el tener en dinero en mano, ¿verdad? Entonces lo que se hace es, siempre las empresas tienen que volver de repente a invertir ese dinero. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay faltantes en las empresas? Nosotros somos una empresa, ejemplo que trabajamos, no sé, ferretería, ponele. Y compramos productos de una empresa X, ¿verdad? Fibrac, vamos a ponerle el nombre, ¿verdad? Y nos trae productos a crédito, 30, 60, 90 días. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la empresa viene en 60 días? Yo tenía un compromiso de pago con la empresa y yo no puedo cubrir esa plata que tenía que cubrir. ¿Qué pasa conmigo? Les pregunto, ¿qué pasa con la empresa de repente que no puede pagar lo que adquirió? ¿Qué pasa con ese tipo de empresas? Si alguien me quiere ayudar, si están por ahí, para que yo no me sienta tan solo. ¿Qué pasa con una empresa que no cubre sus compromisos? Los productos adquiridos, por ejemplo. La quiebra. Se va a la quiebra. Puede que se vaya a la quiebra, ¿verdad?
Primero, mal con el cliente también. claro, muy bien. Acá estamos hablando de proveedores. No, yo me comprometí y yo no estoy cumpliendo con mi proveedor. Primerito, eso pasa, por ejemplo, con los bancos también, ¿verdad? Si vamos al caso, ¿verdad? Yo no puedo de repente pagar. ¿Y qué pasa ahí? Yo pierdo primero la confianza, ¿verdad? Y después eso me va a Te llevar a la podés quiebra. sobreendeudar también. Sobreendeudar. Muy bien. Por eso dice recuperación, obtención de lo faltante. ¿De dónde nosotros vamos a prestar ese dinero para cubrir, ¿verdad? De repente, no siempre pues la entrada y la salida, perdón la expresión, ¿verdad? O los egresos son iguales. No es que yo digo, o Paola en su empresa, perdón, que siempre le pongo como ejemplo, pero tenemos nombre de su empresa. Paola, no vamos a decir acá el nombre, por una cuestión de ética, ¿verdad? Ellos compran 10 bicicletas y las 10 venden otra vez en el mismo mes, ¿verdad? O de repente adquieren ahora bicicletas a crédito de 30 días. Y no es que ellos venden a crédito de 30 días las mismas bicicletas. Entonces no siempre es balanceado tanto nuestros ingresos y nuestros egresos, o los ingresos y egresos de las empresas. Por eso es importante, dice, pronosticar de repente cómo se va a manejar el mercado, en realidad nuestro efectivo. Efectivo no solamente en caja, efectivo puede ser en el banco que tengan, pero es un activo circulante como habíamos dicho en la clase anterior. ¿Qué vamos a hacer en esos casos cuando vendamos mucho y no sé quién quiere entrar, si por ahí le pueden admitir, o en el caso de que nos falte en realidad? Ese sobreendeudar lo que un poco cuesta luego, ¿verdad? Muy bien. Dice que para una empresa es vital tener información oportuna acerca del comportamiento de su flujo de efectivo, ya que le permite una administración óptima de su liquidez y evitar problemas serios por falta de ella. Dice. Ahí dice, la insolvencia, como dijo la compañera, podría ocasionar la quiebra y la intervención de los acreedores, sobre todo en una época en la que el recurso más escaso y caro es el efectivo. O sea que dice que yo también tranquilamente yo puedo quebrar por falta de efectivo. Ahí no dice que yo no gané plata, por ejemplo, en la compra-venta de mi producto. Pero si yo no tengo de repente disponibilidad o liquidez, yo tranquilamente dice puedo quebrar. ¿Por qué? Porque se puede llevar, los proveedores, por ejemplo, me pueden apretar por ese lado y ver la manera de que yo quiebre y le pague de esa manera. Dice, es más fácil, dice, que una empresa quiebre por falta de liquidez que por falta de rentabilidad, por ejemplo, lo que demuestra la importancia de una administración de la liquidez. Entonces, es importante tener sí o sí dinero disponible o maneras de hacer dinero disponible en el tiempo que sea necesario. Con eso yo no digo de que las empresas tienen que tener sí o sí guardada luego una plata ya, porque finalmente dijimos ya también en clase, ustedes ya lo manejan, de que un dinero guardado también tiene un costo, que es el llamado el costo de oportunidad. Dice que la liquidez de una organización es igual a su capacidad para convertir un activo en efectivo, por ejemplo, en general con los medios adecuados de pago y cumplir oportunamente con los compromisos contraídos en corto plazo. La empresa que paga, que es fiel, que paga en tiempo y forma, tiene mucha más ventaja que las otras, por ejemplo. O sea que es confiable, por ejemplo, ese tipo de empresa. Muy bien. Algunos presupuestos efectivos. Vamos a tratar de por lo menos leer así rapidito, así de ojeada. Diagnosticar cuál será el comportamiento del flujo de efectivo a través del periodo a periodos que se trate. O sea que, ¿cuál va a ser el comportamiento? ¿Va a faltar? ¿Va a sobrar? Detectar en qué periodo habrá faltantes y sobrantes de efectivo y a cuánto ascenderán también, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, si vamos a hacer un presupuesto, ¿verdad?, de efectivo para el año, por ejemplo. Y nosotros ya tenemos que saber, ahora estamos en marzo, ¿verdad? Tenemos que saber entonces que en agosto, porque yo estoy calculando vender mi producto X, ¿verdad? Vamos a ir a una hotelería. Entonces en este mes la gente no sale, estamos en una ciudad veraniega, pongámosle, entonces no hay mucha salida. Entonces ahí me va a faltar un poco de efectivo, o de liquidez o de dinero disponible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en esos meses? Determinar si las políticas de cobro y de pago son las óptimas también, ¿verdad? Como yo le decía, no es que yo compro al contado, vendo al contado, no es que yo compro a tanto tiempo y vendo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, mantener más o menos ese equilibrio. Determinar si es óptimo el monto de recursos invertidos en efectivo a fin de detectar si existe
sobreinversión o subinversión, como yo le dije también. No es que yo digo, ah, no, yo tengo mucha plata en otro lado y yo estoy en esta empresa pequeñita, entonces voy a traer y voy a poner nomás plata ahí para que no falte efectivo. También eso no es sano para las empresas. Muy bien, hay algo que se llama estrategia del efectivo. Vamos a tratar de ir rapidito para ir terminando esto rápido porque es medio largo. Se recuerda, dice que el efectivo que se desea mantener constituye, dice, una cantidad de recursos cuyo costo de oportunidad debe ser justificado, como yo le dije. No es que yo digo, voy a poner esta plata y voy a tener disponible en el banco para mi empresa, porque ese tiene un costo de oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con ese dinero yo ya podía estar haciendo otra cosa en ese momento, ¿verdad? Y el dinero es algo que tiene que generar también utilidad y rentabilidad, ¿verdad? Para eso se tiene recursos disponibles, vamos a llamarle, para no decirle dinero, ¿verdad? O efectivo, ¿verdad? Por ejemplo, se puede tener buena liquidez con una gran cantidad de efectivo en el banco, por ejemplo, que nos genera altas tasas de intereses, por ejemplo. En cambio, si estuviera invertido en bonos, por ejemplo, o otros títulos, generaría intereses anuales atractivos, por ejemplo. Un ejemplo que nos pone, por ejemplo, de repente tenemos, en marzo vendimos en demasía este tipo de producto en febrero. Vendimos demasiado, entonces nos sobró. ¿Y qué es lo que nos vamos a hacer esa plata? ¿Vamos a guardar para agosto que no vamos a vender casi nada? No, en realidad esto también es un estudio después, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo más sano siendo nosotros, por ejemplo, orientadores de las empresas, asesores, por ejemplo, de las empresas? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que de repente, o por qué no propietario, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos casos? Dice, por ejemplo, nos ponía como ejemplo de repente llegar a invertir en bonos, que podía de repente ser rentable. ¿Por qué tener en efectivo? Dice. Varios autores se coinciden que los principales motivos son los siguientes, por ejemplo, las transacciones. Generalmente las entradas con las salidas, ¿verdad? No coinciden. Eso ya dijimos ya. No es que yo hoy compré por 30.000 y vendí otra vez por 33. A veces yo no vendo nada y a veces vendo en demasía y no compré nada en ese día. Imprevistos también hay. En algunas ocasiones dice se presentan situaciones imprevistas, lo que obliga a realizar determinados desembolsos, por ejemplo. Tenemos un camión, se nos descompuso el camión de las empresas. Entonces, no tenía de repente yo planificado eso, entonces tengo que ver la manera de cubrir eso también. Y especulación. Siempre habrá ciertas circunstancias que ofrezcan, dice a la empresa, buenas oportunidades de invertir sus utilidades, como las compras de cierta materia prima cuya escasez es previsible, por ejemplo. Les decía la vez pasada, hablamos de, no quiero decir aquí, ¿verdad? Pero de cierto tipo de productos que se están encareciendo en este momento, ¿verdad? Y a veces hay meses y meses y decimos, en tal mes sube el precio de la mandioca, por ejemplo. Un ejemplo. Cuando hay mandioca, como se dice, ¿verdad? Entonces se abarata un poco el precio de aquel tipo de producto. Entonces, está en una empresa dedicada a fabricar un producto X derivado de aquella materia prima, entonces yo puedo decir comprar. La mandioca es medio difícil porque por ahí se descompone rápido, pero puede haber otros tipos de productos que en ciertas épocas son más baratos en realidad porque hay una sobreabundancia, poca demanda y hay más oferta, entonces se abarata el precio y se puede ese de repente sostener en el tiempo. Entonces yo puedo de repente comprar, porque eso con eso voy a ganar más también dinero después. Decíamos entonces, siempre las empresas quieren ganar dinero, ¿verdad? Y hace de todo o tendría que hacer de todo para ganar más dinero. Cuanto más barato compramos, ¿verdad? Y cuanto más margen hay, es mejor para la entidad. Hay un programa de flujo, perdón, hay un programa que se llama PIFE, en realidad, por lo menos esto en teoría vamos a mirar, esto ya no vamos hacerlo después en ejercicio, pero por lo menos es bueno mirarlo. ¿Qué es? Dice el programa de incremento de flujo de efectivo. Ese se utiliza como estrategia para enfrentar la liquidez. Y tiene algunas características, ¿verdad? Una de las características presente será la escasez y el alto costo del efectivo. En estas circunstancias las empresas tendrán la obligación de generar internamente el máximo posible de flujo de efectivo, sobre todo dice porque en la mayoría de las organizaciones se percibe una anticultura del efectivo. Es decir, todos los ejecutivos, empleados, obreros piensan que el flujo de efectivo depende del área de finanzas. Eso es lo que yo le decía. Pensamos, por ejemplo, que la única o el único culpable de que en las empresas no haya dinero, que nosotros no podamos cobrar, ¿quién tiene la culpa? La parte financiera, decir. Los demás áreas, según esta concepción, no tienen ninguna incidencia sobre el flujo de efectivo. Esto dice es un grave error,
Porque una buena o mala liquidez depende directamente de todas las áreas de la empresa, no solamente de quién se va a comprar, o sea, que a cobrar, perdón, las mercaderías que nosotros vendemos. Ventas, producción, recursos humanos, abastecimiento, etc. Por ejemplo, vender a plazos mayores de lo presupuestado daña la liquidez. Tener inventario excedente va en detrimento de la liquidez. Tener más recursos de lo necesario perjudica también la liquidez, fruto entonces de toda la organización. No solamente depende entonces de el departamento financiero cuando falta activo circulante, ¿verdad? Efectivo en nuestra empresa. Decíamos, no precisamente en caja, pero por lo menos en el banco, para cubrir todas las necesidades. Es fruto, dice, de toda la entidad. ¿Qué es el programa PIFE? Dice. Se puede definir, dice, como una técnica que permite detectar áreas de oportunidad para mejorar el flujo de efectivo. Implica cambiar la actitud de todos los que forman una organización, desde el director hasta el personal de intendencia, o sea que de lo más bajo. Todos deben estar convencidos de que son responsables del manejo del flujo de efectivo, puesto que en la última instancia todas las actividades repercuten en él. O sea que, les decía, todos los integrantes de la organización tienen que estar comprometidos con esto. Y finalmente, ¿verdad? Cuando decimos, a veces en clases, ¿verdad? ¿Por qué nosotros trabajamos y para qué trabajamos? Para que se nos pague, ¿verdad? Y por ahí entonces también nosotros tenemos que sentirnos parte de la empresa, ¿verdad? O el día de mañana la idea es que si estamos frente a una organización, que las personas que están dentro de la misma, si nosotros estamos en la jefatura, ponémonos, hacer que estos se sientan parte de la entidad y trabajen en pos de una idea general, ¿verdad? De una visión general. Dice que este programa se centra en 6 actividades principales, dice. Y más o menos vamos a mirar, por lo menos citar, para tratar de terminar esta parte. Primero dice, se debe reducir los egresos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primerito, utilizar materiales iguales para la fabricación de diversas líneas, por ejemplo. Eso podemos de repente hacer. Es una estrategia eso. Negociar precios de compra más favorables. Eso hacen los encargados de la compra. La vez pasada nos quedamos en el departamento de compra, por ejemplo. Les puse yo un ejemplo. Yo conozco a una persona que trabaja en una empresa X, les dije, ¿verdad? Y hace negociaciones y hace reuniones en otro país, por ejemplo. ¿Qué es lo que ellos están haciendo en realidad? Están tratando de negociar precios de compra, tipo de productos, precios. No es que yo digo nomás, ese está a ese precio, yo voy a comprar, voy a llevar. Aceptar, dice, solo buenos artículos y devolver con prontitud los defectuosos. También es muy importante. Forma parte de la estrategia de efectivo. Esto es, su esencia es en realidad la liquidez que estamos viendo. Entonces, todo esto es cuidado. Eliminar líneas o productos sin potencial, por ejemplo, ¿verdad? Reducir el número de modelos, tamaños y colores y mantener niveles óptimos de inventario. Nunca es bueno tener en demasía inventario ni que falte también para que nosotros vendamos al mercado. Retrasar los egresos también se puede hacer. Primero hay que disminuir, después retrasar. ¿Cómo se hace eso? Evitar compras prematuras, por ejemplo. No es que yo digo demasiado, ya quiero comprar para mi empresa, pues tengo miedo que falte y me voy y compro. ¿Qué es lo que pasa ahí, por ejemplo? Estoy perdiendo una oportunidad, por ejemplo, de mi marzo que me sobró, que me va a sobrar, perdón, la plata, y en vez de estar invirtiendo en otras cosas en ese momento. Negociar programas de envío de los proveedores para que coincidan con el programa de producción también. Les decía, no es bueno que yo tenga en demasía materia prima, por ejemplo, en un depósito, porque pues se puede descomponer, ¿verdad? Entonces, ver un poco la fecha, que nos falte también, ¿verdad? Negociar esa fecha de envío. Para tal día yo voy a necesitar, me anticipo un poco, entonces yo digo, para tal fecha yo voy a querer. Pedir, dice al proveedor, que almacene su mercancía lo más cerca posible de la planta para reducir el precio y reorden y envío, por ejemplo. Cuanto más cerca compremos en esos casos también es bueno. Obtener plazo más amplio de los proveedores también es buenísimo, como yo les decía. ¿Verdad? Si nosotros somos una empresa confiable o si trabajamos en una empresa confiable, esto vamos a tener, por ejemplo, de los proveedores, ¿verdad? Que nos dé en plazo más amplio. ¿Verdad? Y ese recurso, por ejemplo, es importantísimo. ¿Por qué? Porque en vez de que yo esté pagando ya el contado, ¿qué es lo que yo hago? Voy a pagar en 90 días. Y durante 90 días ya voy a estar yo haciendo no quiero decir la palabra, pero vamos a decir acá, bicicleteo, pero no es el bicicleteo que se malinterpreta, sino que moviendo ese dinero de aquí para allá, ¿verdad? Generando más recursos. Y pedir materiales también en consignación, ¿verdad? Otro punto, aumentar los ingresos, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Se puede, por ejemplo, incrementar el precio de venta
siempre y cuando no disminuya a los clientes. Importantísimo eso. Como les decía yo, con la alta competencia, ver un poco cómo hasta cuánto podemos de repente incrementar ese precio de venta, porque por ahí nosotros podemos decir, ah, no, gano muy poco, voy a vender más caro. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Perdemos clientes por ahí. Mejorar también la calidad del producto. Siempre tenemos que vender, si fuera servicio o si fuera producto, la mejor calidad, ¿verdad? Al más bajo precio. Con eso no significa de que no ganemos, ¿verdad? Pero por lo menos tratar de vender un buenísimo servicio, ¿verdad? A un precio razonable, ¿verdad? Que no sea muy bajo, porque yo tengo que ganar, para eso trabajo, ¿verdad? Y tampoco muy alto para no perder cierta clientela. Cargar intereses sobre la cartera vencida también. Ahí estaba hablando la compañera hace rato. Puede, por ejemplo, que no podamos cubrir. Pasa también eso con los ingresos. Yo le di a una persona crédito o otra empresa crédito a los 60 días. ¿Qué es lo que pasa? No me pagó a los 60. A los 90 vino con su otro pagaré, vamos a llamarle, ¿verdad? Y yo le digo, no hay problema, yo te cobro el de 90 a 90, pero al de 60 le voy a cargar el mismo porcentaje. ¿Por qué? Porque ese dinero también tiene que ir ganando otra vez. Entonces, le tenemos que cargar ciertos tipos de interés en ese sentido. Mejorar la mezcla de línea o la mezcla de producto, ¿verdad? Incrementar la rotación sacrificando márgenes también. También se puede adelantar ingresos. ¿Cómo se puede hacer eso? De preferencia dice vender al contado. Ojalá, ¿verdad? En nuestro mercado en algunos casos, ¿verdad? Nos permite vender productos al contado, pero hay productos un poco caros, ¿verdad? Y que la gente está acostumbrada de repente a vender a crédito. Solamente que se corre el riesgo cuando se vende a crédito, como lo que estábamos viendo anteriormente. Por ahí no podemos cobrar en tiempo y forma. Algunos sí que no nos pagan luego y todas esas cuestiones. Se espera mucho tiempo. Yo conozco de muchas personas que se le demanda con empresas externas, después se le tiene que embargar algo. Todo pasa en este entorno donde estamos. Por eso es bueno manejar aquello, por lo menos, o lo básico de aquello. Negociar, dice, cobros progresivos en función del porcentaje de adelanto del trabajo también, ¿verdad? Embarcar, dice, de acuerdo con los requisitos del cliente, ¿verdad? No dar oportunidad al cliente de reclamar embarques incorrectos o facturación incorrecta, ¿verdad? Pagar comisiones sobre lo cobrado, no sobre lo vendido. Eso pasa muchísimo también, ¿verdad? Y las personas que trabajan en las empresas de compra-venta lo saben demasiado esto, ¿verdad? Muchas veces nosotros damos a consignación, ¿verdad? A cuota, perdón, algo y le cobramos de repente por el producto que salió, ya le pagamos ya a alguien. Y en realidad a un personal, ponele que le pagamos comisiones y yo todavía ni no cobré por eso. Entonces también eso, es una cuestión medio vidriosa y que tenemos que cuidarlo. Aplicar la ley, dice, de Pareto para clientes, ¿verdad? Y no surtir pedidos nuevos si existen saldos pendientes también, ¿verdad? Otra cosa importante, ¿verdad? Tiene luego saldo conmigo este cliente y de repente ya tiene otro pedido y yo ya le cargo, ¿verdad? Tenemos que manejarlo más o menos. Y este va desde las empresas pequeñitas, ¿verdad? Yo le decía cuando hablamos de planificación, presupuesto medio grande al parecer que es, ¿verdad? Entonces, aún así en las empresas pequeñas tenemos que tener esto, por la cuestión del movimiento, ¿verdad? Yo siempre le digo a las empresas pequeñas de los amigos que me preguntan, por ejemplo, y dan a crédito, esta cuestión de rotación, ¿verdad? Me pagas por esto y te llevo esto y así sucesivamente, porque hoy en día hay mucha competencia. Y hay muchas empresas, por ejemplo, yo les citaba materiales de construcción, ¿verdad? Y ahí la gente vende a crédito, te carga un porcentaje de un mes, 2 meses, perdón, 30, 60, 90 días, si queremos llamarlo por día así. Y la competencia te exige a que des a crédito, pero son cosas de repente que nosotros tenemos que llevar en cuenta, ¿verdad? Y por ahí que no se sobreendeude la persona con nosotros, por ejemplo, en ese caso. Mantener los activos en movimiento, dice. Acelerar el ciclo de capital de trabajo, por ejemplo. Almacenar los productos cerca de los clientes que compren grandes volúmenes también, ¿verdad? ¿Por qué decíamos nosotros? ¿Por qué, por ejemplo, se instala una sucursal, por ejemplo, de una empresa X, por ejemplo? De Asunción, la matriz está allá y tiene muchos clientes en la zona del Alto Paraná y el norte del Alto Paraná. Entonces, ¿qué hacen las empresas en estos casos, verdad? Los que estudian y los sabios, ¿verdad? Vienen y se instalan acá con un depósito en nuestra zona, ¿verdad?
Y pasa, por ejemplo, con una marca de leche que la vez pasada lo dijimos en clase, que por ética también no lo vamos a decir en esta vez, ¿verdad? Entonces viene e instala su depósito ahí. ¿Para qué? Para que esté mucho más cerca del cliente. Porque imagínense, por ejemplo, un camión que va a traer leche y se va a ir a otro departamento, porque si decimos departamento se va a saber, a traer ese producto, por ejemplo. Entonces le va a costar mucho más. Puede tener un percance, puede tener cierre de ruta, entonces va a ser un sinfín y el gasto inmenso que va a tener. Y por ende entonces se abren depósitos para tratar de acercar a la clientela, por ejemplo, en ese caso a la población, ¿verdad? Agilizar el cobro de anticipos de clientes también, ¿verdad? Hay clientes de repente que quieren pagar antes, entonces le bajamos un poquitito y cuanto más rápido cobremos para nosotros también es mejor, ¿verdad? Tener un solo almacén, en un solo, perdón, almacén los productos de poco movimiento, por ejemplo. Eliminar a los clientes poco rentables, reacios a los cobros, etcétera. Eso es buenísimo también, ¿verdad? Eh, tenemos que estar preparados nosotros para desprendernos de los clientes, por ejemplo. Las empresas donde vamos a estar o donde estamos, tienen que estar preparados para esto. Si el cliente no es rentable, entonces tenemos que deshacernos de aquellos, porque eso finalmente es una pérdida para las empresas. Y por último, en esta parte dice liquidar los recursos inactivos, que por ejemplo, eliminar o reducir a lo mínimo los productos que no son rentables o la línea de productos. Este tipo de productos no se vende mucho o en este no se gana mucho, por ende vamos a sacar nomás del mercado o de nuestro stock en realidad. Liquidar inventario obsoleto, eso que ya no sirve más, ocupa espacio, vamos a sacar, ¿verdad? Controlar y liquidar la maquinaria que nos esté utilizando también es importantísimo, ¿verdad? Y evaluar moldes y diseños para eliminar los innecesarios también. Muy bien. Hay un método que lo vamos a mirar, no sé, un ratito nada más. Este ya habla ya de la parte práctica, ¿verdad? Muy bien, esto vamos a mirarlo ya, los métodos de entrada y salida de efectivo. Vamos a trabajarlo seguramente en la segunda parte del ejercicio del ejercitario, ¿verdad? Que es el método de entrada y salida de efectivo. Después les recomiendo, cuando estén trabajando, lo pueden leer este material para que no nos extendamos mucho, no le tengan mucho conmigo en este sábado también, ¿verdad? Y en realidad lo que se hace es con esto es manejar todas las entradas, que son los ingresos, y las salidas, ¿verdad? Están las entradas normales y las entradas excepcionales, y salidas normales y excepcionales también, ¿verdad? Entradas normales, por ejemplo, es una compra, ¿verdad? De un producto X, ¿verdad? Y entradas excepcionales sería, por ejemplo, la venta de un artículo, un terreno que tenemos, por ejemplo. Y la vez pasada hablamos, por ejemplo, de los activos no corrientes, por ejemplo. Y salidas excepcionales también así. Por ejemplo, nosotros tenemos personal. Son salidas normales de egreso que nosotros vamos a tener cada mes, ¿verdad? Pero si hacemos un préstamo, por ejemplo, o la compra de una maquinaria, esos son salidas excepcionales ya también. Lo vamos a reflejar seguramente en el ejercicio, va a ser mucho más fácil y práctico de comprender. No sé si me extendí mucho, si me fui muy rápido, pero la temática de este tipo de clases a veces no nos permite un poco parar mucho con los ejemplos, ¿verdad? Pero en fin, es algo que tenemos que utilizar y tenemos que adaptarnos a la misma también. No sé si tienen alguna consulta al respecto de la clase, de la tarea, de las otras clases, del tema. Les escucho ahora. La tarea se va a hacer en un mapa conceptual otra vez, profe. Mapa conceptual. Están los materiales en la plataforma. Está en PDF. Pero Está... Te escucho. de lo que trató esta clase nomás, ¿verdad? Esta clase y la anterior están en dos proyecciones. La unidad 2 en realidad es. Ahí tenemos el presupuesto de operación, que se trataba de ventas, dijimos, ¿verdad? Materia prima, mano de obra, gastos indirectos, ¿verdad? Y todo lo que era materia prima por ahí tenía. Entonces, todo eso podemos de repente utilizar lo que querramos, ¿verdad? Para tratar de extendernos un poco lo que es el presupuesto tanto de operación y financiero en realidad. Dale, profe. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Quién sacó la foto? Pregunto. Yo saqué también. Yo, Muy bien.
Envíenle a Lari para que me reenvíe y pueda ostentar en mi estado, por favor. ¿Está bien? Está Dale, bien. profe, muchas gracias. Excelente. Dale. Un placer. Cuídense y hagan la tarea y después ya siéntanse libres de la clase número 4. Ya están liberados de mi parte. Dale, profe. Dale, gracias. Dale, chao, chao, cuídense. Buen sábado. Buen resto del sábado, perdón. Chao, chao.